Para un segundo. Mira arriba. ¿Qué ves? ¿Un techo? ¿Y sabrías decirme qué fuerzas actúan para que no se te caiga encima? Pues sí, es lo que venía a explicar hoy antes de que me interrumpieses. Perdón, lo siento. En fin, ¿por qué no se te cae el techo encima? Bien, respuesta rápida a la pregunta. Gracias a la estructura. Si vives en una casa o edificio normal y no en una de Norman Foster o Zaha Hadid o con tirantes, lo más probable es que la estructura que mantiene tu techo ahí arriba sea una estructura porticada. Para poder explicar mejor lo que es una estructura porticada, he diseñado esta pequeña de aquí que se llama la Ciencia Clip Structure. Y en inglés porque así es más internacional. Estructura porticada se define como aquella formada por pilares, muros o columnas, vigas, forjados o pisos y cimientos. Todos ellos dispuestos de forma perpendicular y con una función determinada. Nota técnica. La diferencia entre pilar, columna y muro básicamente radica en la forma de su base. Mientras que un pilar tiene base en forma rectangular o cuadrada, una columna lo tiene con forma redonda. Un muro de carga básicamente es como una consecución de pilares, es decir, como si fuese un único pilar cuya base es un rectángulo donde los lados largos son exageradamente largos. Pero antes de centrarnos en eso, ¿de qué está hecho realmente una estructura? Pues actualmente los más empleados son la madera, el acero y el hormigón armado, y este último es del que vamos a hablar hoy. Para hacer el hormigón armado vamos a necesitar encofrados, que son moldes generalmente hechos de madera que tienen la forma que tendrá el elemento estructural en cuestión. Una vez tengamos el encofrado, en su interior posicionaremos una armadura metálica, que es un conjunto de varas de acero entrelazadas entre sí que darán mucha más resistencia de carga. Tras esto, llenaremos el molde de hormigón y lo dejaremos secar. En el caso de las vigas y de los forjados, emplearemos el mismo método, pero en horizontal. Para sujetarlo en su posición mientras el hormigón seca, utilizaremos estos elementos que veis que se llaman puntales. Una vez ya haya secado, los podremos quitar. Bien, ahora que sabemos de qué están hechos y cómo los hacemos, veamos su función. Los forjados básicamente son el suelo y el techo que tienes debajo o encima de ti, respectivamente. Estos se apoyan en las vigas y estas en los pilares, columnas o muros, que transmitirán su peso hacia el suelo por medio de las zapatas. Es decir, que si colocamos un elefante africano en la sabana de unas 6 toneladas aproximadamente en el segundo piso, estaría ejerciendo una fuerza de 58.800 newtons que el forjado deberá pasar a la viga, de esta al pilar y a la zapata, y finalmente entrar en contacto con el suelo. Aparte de tener que soportar el peso de, en este caso, un elefante, las estructuras reales tienen que soportar el peso de personas, coches o piscinas. Y además tienen que soportar su propio peso. Y a lo mejor os lo estáis preguntando, ¿para qué vale una zapata si podríamos poner el pilar directamente en el suelo? Si lo ponemos directamente en contacto con un terreno no muy duro, lo más probable es que el pilar se hunda, ya que toda la fuerza que soporta este se ejerce al suelo a través de una superficie muy pequeña, es decir, con mucha presión. En cambio, situando una zapata bajo el pilar, toda la fuerza ejercida se reparte por la superficie de esta, consiguiendo así una presión mucho menor y evitando que este se hunda. Esto mismo lo podemos ver en la plastilina. Si cogemos un lápiz y lo ponemos encima de esta y presionamos hacia abajo, obviamente se va a hundir. En cambio, si colocamos justo debajo una moneda, al presionar vemos que opone mucha más resistencia y necesitaremos más fuerza para conseguir hundirlo. Hasta ahora solo hemos visto las fuerzas que van en el eje Y, es decir, de arriba abajo o viceversa. Pero ¿qué pasa con las fuerzas en el eje X? Es decir, las fuerzas laterales. Uno de los grandes enemigos de los arquitectos e ingenieros de grandes rascacielos es el viento, ya que a más de 100 metros este puede superar los 150 km por hora. Actualmente existen muchísimas formas en las que los arquitectos luchan contra estas fuerzas laterales. Entre ellas encontramos la aerodinámica, encontramos los ariostramientos o refuerzos laterales y algunas un poco más complejas como el uso de péndulos. Hoy vamos a hablar de las dos primeras. En un edificio plano, el viento choca bruscamente, produciendo los denominados vórtices justo en la esquina. Esto es muy peligroso para la estructura, ya que la hace vibrar y puede provocar que entre en lo que conocemos como resonancia. En lugar de utilizar estos prismas, podemos utilizar figuras más aerodinámicas, como un cilindro. Los cilindros dividen el viento mucho mejor sin oponer tanta resistencia, con lo cual las vibraciones son infinitamente menores. Es por ello que encontramos tantos rascacielos con formas cilíndricas. La otra opción son el uso de refuerzos laterales o arrastramientos. ¿Os acordáis de las barras en X que encontrábamos en la estructura que os había enseñado antes? Pues son arrastramientos en cruz, aunque existen de una infinidad de tipos. Vale, hago este pequeño parón con mi cara para explicaros en qué se basa el funcionamiento de los arrastramientos. Principalmente buscan crear triángulos, y como sabéis el triángulo es la figura indeformable. Y es por ello que existen tantos ejemplos de estructuras con triángulos, como puentes, edificios, estructuras, antenas. Bueno, solo era eso, así que sigue con la despedida. Bueno, espero que os haya gustado y que la próxima vez que entres en tu casa y veas que el techo no se te cae encima, le agradezcas al arquitecto o ingeniero que ha calculado todo para que eso siga así. Un saludo y recordad, siempre ciencia.